a recordar esta cita bíblica base. Dice la palabra del Señor: en aquel tiempo el reino del cielo será semejante a 10 doncellas que tomaron sus lámparas y salieron al encuentro del novio y la novia. 5 de ellas eran prudentes, 5 insensatas. Porque las insensatas tomaron sus lámparas, pero sin llevar consigo aceite. Pero las prudentes llevaron aceite en vasijas junto con sus lámparas. Pero al tardarse el novio, a todas les dio sueño y se durmieron. Y a medianoche se escuchó una exclamación: miren, viene el novio, salgan al encuentro. Y se levantaron luego todas aquellas 10 doncellas y prepararon sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dennos de su aceite, porque he aquí que nuestras lámparas se apagan. Y las prudentes inteligentemente contestaron diciendo: tal vez no haya suficiente para nosotras y para ustedes al mismo tiempo. Mejor vayan con los que venden aceite, compren para ustedes. Y cuando fueron a comprar, llegó el novio, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de boda, y la puerta fue cerrada luego. Después llegaron también las demás doncellas y dijeron: Señor nuestro, ábrenos la puerta. Pero él contestó diciendo: en verdad les digo que no las conozco. Estén pues alerta, dijo el Señor Jesús a sus discípulos en el verso 13, capítulo 25 de Mateo. Estén pues alertas, porque no saben ni el día ni la hora. Entonces, hoy vamos a hablar sobre el tiempo del arrebatamiento de la iglesia. Hoy vamos a ser un poco como técnicos en este particular, sin tanto salirnos del tema, porque lógicamente no podemos agregar ni quitar algo que ya está definido en la palabra del Señor. Los días anteriores hablábamos sobre el futuro de la iglesia y dónde cabe en el calendario profético la misma iglesia del Señor. Hablábamos que Israel rechazó a Cristo, el pueblo de Israel, de esa que está en las noticias hoy en día, ¿verdad? Rechazó a Cristo como el Mesías, rey en su primera venida, según Juan capítulo 11, verso 41. Y producto de eso, Cristo rechazó a Israel por un tiempo, según Marcos 3:31, solo estoy recordando. Si puede ir a la palabra, vaya, y si no, pues de todas maneras estamos transmitiendo. Cristo pronunció juicio sobre esa generación que le rechazó. Y tercero, Cristo anunció que el reino le sería temporalmente quitado al pueblo de Israel, la nación de Israel, el pueblo elegido por él, del cual la Biblia habla que es como la niña de sus ojos. Y entregó ese poder y autoridad a la iglesia, compuesta por hombres y mujeres de todas las naciones, todas las lenguas y todas las razas, como dicen algunos. Se lo dio a la iglesia, nosotros. Toca al vecino que tiene a la par, es de nosotros que están hablando ahí. A nosotros nos dio el poder y la autoridad Cristo en este tiempo. También hablábamos una cosa muy importante ese día. En todo el Nuevo Testamento la Escritura mantiene la distinción entre la iglesia y el pueblo de Israel. Escucha muy bien, cuando usted va a la Biblia, y yo lo dije de manera clara y espero que no se confundan lo que voy a decir ahorita. La ley fue dada para la nación de Israel. La gracia a través de Cristo fue dada a los gentiles. Por eso es que nosotros no podemos caer en el judaísmo, que lo practiquen ellos, porque para ellos fue dada la ley, pero a nosotros lo fue dada la gracia. Eso no indica que vamos a andar de libertinos, pecando vez tras vez y haciendo lo que queremos. Al contrario, se nos dio un regalo más grande, que fue el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y si no ha sido por el poder de su resurrección, nosotros los gentiles no tendríamos esperanza alguna. Por eso es que usted y yo debemos de aprender a vivir todos los días de nuestra vida 24/7 con un corazón agradecido, porque nosotros no nos merecíamos salvación, nosotros no habíamos sido elegidos para tal salvación, era el pueblo de Israel, pero porque ellos lo rechazaron, Cristo comenzó un plan diferente, nuevo, y le dio la oportunidad a los gentiles para que nos acercáramos a Él y fuimos, dice, injertados en el olivo. ¿Me estoy dando a entender? Esos temas los voy a hablar y esos versos los voy a ir hablando después. Entonces, hay que hacer una distinción entre la iglesia e Israel. 1 Corintios capítulo 10, verso 32 lo detalla de manera clara. Lo leímos también. Y aun cuando el propósito final, tanto de los cristianos judíos como de los cristianos no judíos,
es adorar y amar a Dios para siempre, según Apocalipsis 22 del 1 al 5, donde lo leímos también, que estaban los 144,000, pero también Juan miró, dice, de todas lenguas, de todas las naciones, ya con vestiduras blancas, adorando el nombre del Señor. Solo estoy recordando alguna idea, ¿verdad? Para que vayamos al material. Entonces, habla también allí de la iglesia. Es una gran equivocación lo que le andan predicando a ustedes, que los 144,000, solo esos van a ser elegidos y nadie más. Allí está hablando de la nación de Israel, no está hablando de los gentiles. Si usted es israelita y tiene la seguridad de ello, de el linaje, preocúpese. Pero si usted es gentil, no le diría que se preocupe, ocúpese en su temor, y reverencia al Señor. ¿Estamos de acuerdo? Ok, vamos avanzando. La iglesia es una entidad y los judíos o Israel es otra entidad. Son bien diferenciados en Apocalipsis capítulo 2, verso 8. Si usted se fija en los primeros capítulos de Apocalipsis, en los mensajes a la iglesia, en los primeros capítulos se refiere a la iglesia terrenal compuesta por piedras vivas. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, pero después, los siguientes capítulos, ya del 7 en adelante, también ya comienza a hablar de la nación de Israel y los tiempos finales, que ahí hay un cronograma que lo vamos a ver de manera detallada, donde calza cada cosa de los acontecimientos que han pasado y de los que van a pasar. Ok, vamos avanzando. Entonces, son bien diferenciados. La iglesia es mencionada en Apocalipsis capítulo 2, capítulo 3. Anote eso, que usted eso a lo mejor en la Academia de Obreros lo aprendió y se le olvidó, o a lo mejor no y no lo captó. Pero la iglesia del Señor, el término iglesia del Señor, es mencionada en el libro de Apocalipsis en los capítulos 2, 3, 19 y 22. Israel es el sujeto de los 7 años de la gran tribulación narrado en Apocalipsis, capítulo 4 y capítulo 19. Esos capítulos se hablan específicamente, unos, ya les detallé cuáles, de la iglesia, y en otro escenario, habla de la nación de Israel, en los capítulos 2, 3, 19 y 22, la iglesia, y Apocalipsis 4, capítulo 4 y capítulo 19, donde es perseguida por el anticristo, Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 13. Y la iglesia, en cambio, que es la buena noticia, de lo que quiero hacer énfasis, en cambio, no es mencionada en esos capítulos en absoluto, en ninguno de esos pasajes. ¿Cuáles capítulos? Se los vuelvo a repetir. El capítulo 4 y el 19. Aprenda a leer la Biblia, hermano. Sabe, ir a la Biblia y entenderla es una ciencia. No crea que la Biblia es para gente vaga. La Biblia, entenderla, comprenderla, interpretarla a la luz del Espíritu Santo de Dios es ciencia, sabiduría y reverencia al Espíritu Santo de Dios. No crea que es un libro de entretenimiento. No crea que es un libro para que te mande a dormir más temprano porque te da sueño leer. No, la Biblia es sabiduría de Dios escrita. Y ahí está escrito todo esto que estamos compartiendo. Entonces la iglesia en esos capítulos no se habla, no se menciona. ¿Por qué no se menciona de la iglesia? Porque cuando usted no interpreta bien la palabra en Apocalipsis, usted se queda perdido y usted dice tantas cosas que vamos a pasar, pero hay unos capítulos que nada tiene que ver con la iglesia. ¿Por qué? Porque ya en ese tiempo la iglesia ya fue arrebatada por el Señor y ya está en las bodas del Cordero, mientras aquí se quedó una multitud de gente que le dio la espalda a Cristo, que no tenía tiempo para venir al culto, que su Dios fue el dinero, que su Dios fueron los afanes, que su Dios fue la religión, que su Dios fue el pecado, y se quedaron gentiles israelitas. Bueno, Israel está más crudo que los gentiles. Le predica a un israelita y dice barbaridad del Cristo de la gloria. Porque ellos no han comprendido hasta el día de hoy el programa profético de Dios. Y bueno, como dicen algunos, se creen la última Coca-Cola en medio del desierto. Y nosotros no somos dignos de haber alcanzado salvación. Y el Cristo glorioso que nosotros adoramos, ellos lo siguen menospreciando, a como lo dice Juan capítulo 1, verso 12. ¿Ya? Léalo en Juan capítulo 1, verso 12. Dice, mas a los que le recibieron, le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Pero Él no venía por nosotros, Él venía por Israel, pero Israel le rechazó a Cristo. Yo no sé si usted sabía. Y hasta el día de hoy lo siguen rechazando. Y Israel será disciplinada vez tras vez.
hasta que ellos comprendan que como hijos, que al Dios que tienen como padre, Yahweh, ¿ya? Ese es el término en hebreo, ¿ya? Yahweh de los ejércitos, sencillamente lo va a seguir disciplinando, vez y tras vez, hasta que ellos comprendan quién es su padre verdaderamente. Todo lo que está aconteciendo el día de hoy es un programa profético donde se cumple la disciplina de Dios en el pueblo de Israel. Ahora dígale al vecino, si lo hace con sus hijos, que primeramente Él eligió, que no va a hacer con nosotros también. ¿Te escaparás tú de la disciplina de Dios como padre si ya tú también eres hijo? Por medio de la gracia en Cristo Jesús. ¿Te podrá escapar? Si con Israel vemos con nuestros mismos ojos lo que acontece, porque Israel sí tiene un problema bien grave. Número uno es la idolatría que ellos tienen. Vez tras vez caen en la idolatría. Vez tras vez ellos también, la religión, son muy religiosos ellos, son muy apegados a la letra. Y muchos otros temas más. Ahora, no entender que la iglesia, sin haberse transformado en Israel, está disfrutando la bendición espiritual de la salvación que vino a través de Cristo como la simiente del pacto de Abraham en Gálatas capítulo 3, verso 11. Sin perder de vista que la iglesia no heredará las bendiciones materiales y físicas prometidas a Israel solamente, las cuales tendrán cumplimiento en el reino milenial como resultado de las irrevocables promesas de Dios. Ya les explico eso del reino milenial. Para poder equipar a la iglesia con Israel o equiparar la iglesia con Israel, sería necesario entonces hacer caso de algunas porciones bíblicas que vamos a estudiar. Ahora, el programa profético de Dios para este tiempo es que nosotros, la iglesia de Cristo, que fue fundada no con Pedro, sino en Cristo. Cristo no fundó su iglesia, no en un hombre, lo fundó en sí mismo. Por eso es que le dijo, y sobre esta roca, refiriéndose a sí mismo, edificaré mi iglesia. Y tú eres Pedro, y sobre esta roca, la gente no mira que allí hay una coma. Se termina una idea y comienza otra. Cuando le dijo, ¿y quién dice la gente que soy yo? Y Pedro por el Espíritu dice, proclamó que quién era Jesús. Y él dijo, bien lo has dicho, Pedro, bien, y a ti te digo que tú eres Pedro, dijo. Y después hay una coma, y después dijo, refiriéndose a Cristo después, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, refiriéndose después a él. La iglesia cristiana no está edificada sobre Pedro apóstol, está edificada en Cristo, que fue el único que no se halló pecado, que venció la muerte. Y no es que ofenda a Pedro apóstol porque fue un gran mártir y padre de la iglesia, pero Cristo no era ese el plan. Si no hubiera escogido a un hombre y lo hubiera buscado cómo santificar y lo hubiera dejado que él muriera por la humanidad, pero no fue así. ¿Estamos avanzando? Durante la era de la iglesia, todavía no hemos entrado al tema allí del que tiene en sus manos. La iglesia, no Israel, es el instrumento escogido por Dios para proclamar a todas las naciones el evangelio. No es Israel la nación que fue elegida por Dios para proclamar su evangelio de salvación. Es más, muchos de ellos ni creen. Se burlan de Jesús por ser hijo de una virgen y porque un medio padre que lo adoptó, José, porque no era su padre, ¿verdad? Estamos de acuerdo, ¿ah? Tuvo un nacimiento virginal. Y entonces ellos se burlan por ser de una descendencia el hijo del carpintero, dicen ellos. El hijo de la virgen, una mujer que era cualquier cosa. No, ellos están esperando otro. Mientras que nosotros sabemos que la sabiduría de Dios muchas veces trastorna el conocimiento del hombre. Escuchó muy bien, ya he leído muchas veces eso en la Sagrada Escritura. Entonces, la iglesia es el instrumento escogido por Dios para proclamar a todas las naciones el evangelio de salvación y ser el cuerpo de Cristo representado en la tierra. Eso sale en Colosenses 1:24, vaya anotando. Verso 29, 2 Corintios capítulo 5, verso 16 lo dice de manera clara. Esto ya lo habíamos leído anteriormente, por eso no lo voy a leer ahora. La iglesia es la temporal y modificada representación del reino de Dios en la tierra. Por eso es que Jesús dijo, cuando ustedes oren de la siguiente manera. Número uno, reconociendo la paternidad de Dios en su vida. Padre nuestro, que estás en los cielos.
Y hay una parte de la oración que Él enseñó: venga a tu reino, que se haga tu voluntad, así como se hace en los cielos, se haga en la tierra. Pero ¿quién es el que va a causar que eso suceda acá en esta tierra? ¿Quién es el causante que a través del poder de la oración causen grandes cosas, se abran los cielos, se cumplan grandes maravillas, haya salvación, haya liberación, haya sanidad? La iglesia. Toca al vecino, están hablando de ti, dile. Si es parte de la iglesia de Cristo, ¿verdad? Y no estoy hablando de una denominación, estoy hablando de la iglesia, que no estoy hablando de una iglesia local, no estoy hablando de una denominación. A ti y a mí nos eligió el Señor para que proclamemos la palabra de salvación, para que vayamos al enfermo, para que vayamos al que está atado en el alcoholismo, en la adicción, para que vayamos a predicar el evangelio al que no tiene esperanza, para que el reino de Dios, ¿y qué es el reino de Dios? Paz, poder, justicia, gozo, avance, bendición. Ese reino no solo esté allá, sino que esté aquí en la tierra. Por eso es que yo no entiendo, ni quiero comprender, ni creer la doctrina del cesacionismo, que dicen que Cristo hace 2000 años fue que hizo milagros, y de esa parte a esta ya los milagros no ocurren. ¿Ya usted ha oído hablar de la doctrina cesacionista? Y hay muchas denominaciones hoy en día que con todo el respeto, no voy a hablar mal de nadie, pero no voy a decir nombre, tienen esa doctrina. Por eso no hay mover del Espíritu, por eso no hay sanidades, por eso no hay poder de Dios, por eso no hay palabra profética. Se asustan cuando viene una palabra profética a ellos y la confunden con adivinación, porque no la entienden, porque han creído en una doctrina cesacionista. ¿Qué significa cesacionismo? Que ya cesó el poder de Dios hace 2000 años, y 2000 años para acá todo está muerto, solo es palabra. ¿Aló? ¿Está escuchando? ¿Alguien está aprendiendo algo aquí? Y muchos de nosotros veníamos con esa mentalidad a esta iglesia. Recuerdo que hace años un pastor muy prominente hoy en día, él decía: pasé como 20 años con una enfermedad en una iglesia donde no creían en los milagros, donde no se hablaba en lengua, donde no se profetizaba, era palabra muerta nada más, solo leían y eso era todo, y iban peor que como entraban. Hasta que entendí que el Señor todavía seguía sanando. Y el Señor lo sacó de ese sistema añejo, viejo, a un lugar donde se movía el poder del Espíritu Santo. ¿Y qué creen que pasó? Recibió sanidad. Y el Señor le hizo un llamado a ser un gran evangelista a todas las naciones. Eso es lo que pasa hoy en día. El diablo está interesado que las iglesias vivan apagadas. Dile al vecino que tiene a la par: pero a mí no me va a pagar. A mí no me va a pagar. A mí no me va a apagar. Yo voy a estar encendido en el fuego del Espíritu Santo de Dios. Porque si usted ha conocido verdaderamente el Espíritu Santo de Dios y no anda en la carne, no hay tribulación, no hay problema, no hay problema económico, no hay absolutamente nada que vaya a apagar tu fe. Porque tu fe no depende de lo que tú veas, sino que caminamos por vista. Pero la vista no cuesta en cualquier cosa, sino en el Señor, que es nuestro proveedor, que es nuestro sanador, que es nuestro sustentador, que es nuestro dador de esperanza. Alguien alaba el nombre del Señor en esta mañana. Y esto es lo que la gente necesita aprender, hermano. Yo sé que para muchos, yo esperaba otra cosa, que me sobaran la espalda con una palabra de tranquilidad, porque no se imaginan los problemas que estoy pasando. Calma, lo podemos hacer después, pero es necesario ir a la palabra. Porque hoy en día tanto contenido herético que anda por todos lados, y muchos les dan like, muchos se suscriben y terminan más perdidos de lo que estaban. Sigo avanzando. Vamos a otro punto. La iglesia, entonces, es la temporal y modificada representación del reino de Dios en la tierra durante la presente edad. Cristo regresará súbitamente, repentinamente, para atraer a su iglesia a sí mismo, señalando así el comienzo del período de la gran tribulación, después que la iglesia haya sido arrebatada. Y para Israel y el resto del mundo salvo, comenzar entonces la gran tribulación. ¿Cuántos les gustaría? No me digan, mejor no ese que se equivoque, la palabra tiene poder. Pero ¿a cuántos a lo mejor les gustaría quedarse para el tiempo de la gran tribulación? ¿A cuántos?
¿Cuántos? ¿Cuántos? Y se quedaron todos, la mayoría. Señor, andaba trabajando, no tuve tiempo, me quedé. Señor, andaba en pecado y nunca me arrepentí porque me gustaba el pecado y estaba en lo mismo. Señor, es que mil justificaciones. Cristo viene por una iglesia y ustedes ya saben cómo. ¿Cómo? Por una iglesia sin mancha y sin arruga. 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 13 al verso 18. Léalo por favor porque ya el tiempo va avanzando. Me entregaron a las 11:15. ¿Ok? Ahora que la iglesia también, el Señor dice que en su palabra, les voy dando los textos bíblicos y no que lo quiera leer, pero por factor tiempo, pero aquí está la enseñanza siendo grabada en el canal. Que la iglesia sea representada a Cristo como su esposa inmaculada. Él viene por la novia para la boda del Cordero. Vea esa figura simbólica. Todos nosotros somos la novia del Cordero, que es Cristo. Y Él espera encontrar a la novia limpia, bien arreglada, ataviada, bonita, perfumada, santificada. Que esa novia llamada a la iglesia no ande de coqueta con el mundo. Si usted es parte de la iglesia, simbólicamente del cuerpo de Cristo, la novia de Cristo, usted no puede andar coqueteando con el mundo. Véalo desde este punto de vista. ¿Usted le gustaría tener una novia, un novio que le ande coqueteando y haciendo ojo a otro? ¿Qué haría usted? ¿Qué haría? Y que usted venga y a lo mejor como varón, en el caso de los varones, ya preparó la boda, ya tiene el queque, ya tiene todo lo demás, el vestido, el traje y bueno, y la novia coqueteando con otro. ¿Se casaría? ¿Se casaría con alguien así? Si se la hace así antes, ¿qué va a hacer después? Cristo no viene por alguien desleal, Él viene por una iglesia leal, firme, fiel, que se cuida, que le ama, que le sirve. Y vea, a la iglesia, entiende esto, espero que el Espíritu Santo le esté dando revelación y entendimiento en esto. A esa iglesia entonces, mientras Él viene por su novia para celebrar la boda del Cordero, entonces le dejó una tarea. Habla de mí allá en la tierra. Te doy la autoridad a ti para sanar enfermos, para liberar a la gente. A la novia le dio, a ese cuerpo viviente que somos nosotros, nos dio el poder y la autoridad para hablar en nombre de Él. No se goza, hermano, está triste por el trabajo que nos dejaron. Si el trabajo más glorioso hablar de Cristo. Él no ha robado, Él no ha pecado, Él no le debe a nadie, Él venció la muerte, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Por qué le avergüenza hablar de Cristo? ¿Por qué no avergüenza hablar de Cristo? Si allá la gente más bien está necesitada de alguien que le dé una palabra de solución y de esperanza a todos los problemas que tiene, y el único que lo puede sacar de allí es Cristo Jesús, por el poder de su Espíritu Santo y el poder de la palabra. La religión no lo ha hecho. Hay más de 5,000 tipos de religiones en el mundo y ninguna de ellas trae esperanza. Dile al vecino que tiene a la par: por eso yo no soy religioso. Que Dios me guarde, dile, convertirme en un religioso. Un religioso que solo se llena de doctrina pero no hace nada. Un religioso que mira el amor, que mira la necesidad del prójimo, pero dice: pobrecito, que a otro le ayude, el pastor le ayude, pero yo no le ayudo. Ese es un religioso. Jesús dijo un día: me vistes desnudo y no me diste de vestir, me viste con hambre y no me diste de comer. El religioso mira y se hace como que no es con él, pero el que está en el camino correcto y entiende cuál es su llamado y su autoridad en Cristo como la novia del Cordero, hace la obra de Dios, de que el reino de Dios se represente en la tierra a través del servicio y el poder de la palabra de Dios. Por eso es que debemos de ganar almas. Dile al vecino que tiene a la par: uno aunque sea para Cristo, al año, uno para Cristo, aunque sea uno para Cristo. Aquí hay otro punto más que no lo he abordado, solo lo voy a decir de manera general para que usted se dé cuenta. Todo esto está sustentado en la palabra de Dios. Todo está sustentado, cada texto bíblico. Hay pasajes claves sobre la iglesia en el Nuevo Testamento. Porque puede ser que alguien diga: no, la iglesia es cualquier cosa, nosotros somos los mejores y aquí los únicos elegidos por el Señor. Pero en el Nuevo Testamento hay sustento de que la iglesia es verdadera, existente y Cristo la escogió. La fundación de la iglesia se detalla en Mateo capítulo 16 y capítulo 18.
Voy a hacer todo el esfuerzo posible para mandarle digital este material. La fundación de la iglesia está en Mateo capítulo 16 y capítulo 18. Yo sé que no lo va a poder leer todo ahorita, pero vaya anotando. La disciplina en la iglesia fue dada a conocer en Mateo capítulo 18. Vean qué cosa más interesante. Mateo 18. El Señor Jesucristo en la Sagrada Escritura también dejó dicho cómo se iba a disciplinar la iglesia. ¿Escuchó bien? Una iglesia sin disciplina, una iglesia de que se desenfrena. Por eso es que cuando usted vaya a ser disciplinado, alégrese, porque si se miró a tiempo que usted se estaba saliendo del camino, y al ser disciplinado se le está haciendo regresar al camino correcto, pero tenemos que ser disciplinados. En Juan capítulo 13, verso 17, el Señor le dio instrucciones a la iglesia que iba a hacer. No la dejó acá para estar vagando en el mundo, haciendo nada, en culto tras culto, una iglesia cultera. Hay iglesias que nos equivocamos que por tener culto todos los días somos más santos. Estamos en el propósito. No, hermano, hay que salir, como decían los hermanos, su testimonio, hay que salir de las cuatro paredes, hay que ganar alma. Allá afuera están las almas, no están aquí adentro. La iglesia debe ir al perdido, no el perdido debe venir a la iglesia. Y si va a venir es porque ya está convencido. Pero la iglesia, nosotros debemos de ir al perdido. Me estoy dando a conocer en ese sentido. Algún día nosotros estábamos perdidos y alguien fue por nosotros, oró, ayunó, invirtió recursos y tantas cosas más para que nosotros estuviésemos hoy en Cristo. Le dio instrucciones a la iglesia. En Hechos se narra la iglesia, la historia de la iglesia, todo el libro de Hechos. Todo Hechos, el libro de los Hechos de los Apóstoles, como se conoce, la historia de la iglesia. En Romanos capítulo 12, capítulo 16 y 12, se habla de la práctica de la doctrina de la iglesia. La práctica de la doctrina de la iglesia. Se cree que el libro a los romanos es el libro doctrinal más completo que el apóstol Pablo haya dado. ¿Usted quiere entender la doctrina de la gracia? Vaya al libro de Romanos, léalo todo, analícelo, cómaselo, saboréelo. ¿Usted quiere entender todo lo concerniente al pecado, la gracia, el perdón y todo lo demás? Vaya a ese libro, allí está contenido y resumido muchas cosas. La práctica de la doctrina de la iglesia, las soluciones a los problemas de la iglesia, en todo el 1 Corintios está narrado allí cómo la iglesia debe aprender a solucionar sus problemas. Problemas, pero ¿qué en la iglesia hay problemas? Es montones, hay más clavos hay en la iglesia que en una ferretería. ¿Aló? Hay de todo. Hay de todo. Y cuando la iglesia es como un hospital, gente que viene en fornicación, adulterio, hechicería, brujería, falta de dominio propio y tantas cosas más. Cada uno de esos es un clavo y hay algunos que andan un montón. Hay que solucionar, ayudarle a la gente a que ellos, más que arrepentidos, se conviertan al evangelio. Dile al vecino que tiene la par, hay una gran diferencia entre arrepentimiento y estar convertido al evangelio. O sea, hay mucha gente que viene a la iglesia del Señor que solo viven arrepentidos del pecado, pero nunca se convierten. ¿Sabe? Arrepentimiento es sinónimo de que le duele el pecado, pero nunca se convierten al evangelio. Siguen siendo los mismos chismosos, mentirosos, enojones, falta de respeto y todo lo demás. ¿De dónde sale eso? Si un cristiano no debe tener esa conducta. Usted tiene que aprender a respetar a su prójimo. Usted tiene que dejar de ser mentiroso. Usted tiene que dejar de ser avaro. Usted tiene que dejar de ser lascivo. Si tiene problemas de lascivia, usted tiene que dejar todas esas cosas. ¿Cómo es posible de que alguien que dice ser cristiano todavía anda en todas esas cosas? Entonces no se ha convertido al evangelio. La Biblia habla mucho de eso. Zaqueo, cuando tuvo un encuentro con Jesús, ¿recuerdan al chaparrito ese que dice que no podía ver a causa de la multitud a Jesús? Se subió en un árbol y desde allí estaba y el Señor lo bajó y le dijo: ven, bájate de allí, que es necesario que yo vaya a tu casa hoy. ¿Y quién era él? Cobrador de impuestos, ladrón, todo lo tenía, mañoso de primera. Si él le robaba a la gente, todo lo más nefasto era ese. Y se fue Jesús a la casa de Zaqueo, comieron y bebieron y comenzaron las críticas. Ay, mira dónde está el pastor sentado, no se dará cuenta con quién anda. ¿Cómo no nos damos cuenta? Pues si a eso fue que el Señor nos mandó. Hay gente que no sabe ni lo que habla. Ellos cuidan su testimonio, pero no cuidan de dejar de pecar.
Son como los fariseos, que no se me ensucie la ropa blanca que ando encima, pero por dentro andan pecado. Y Jesús se sentó con Zaqueo, y Zaqueo, producto de que la Biblia andante, Cristo de la gloria, la verdad caminante, estaba ahí sentado, comiendo y bebiendo con los demás. Y estaban los murmuradores allá de larguito. Y Zaqueo, ya usted sabe muy bien esa parte de la Biblia, él dijo: a cualquiera que he defraudado le voy a devolver. ¿Cuánto le dijo que le iba a devolver? Doble, triple, cuadruplicado de lo que yo le he robado. Y la gente dice que se quedó asombrada y eran risas y todo, porque nadie le había dicho a Zaqueo, ni Jesús mismo le dijo: Zaqueo, vine acá para que regrese a la gente lo que le robaste. No, salió de su corazón. ¿Sabe por qué? Porque se arrepintió y se convirtió. ¿Escuchó muy bien? Se arrepintió y se convirtió inmediatamente. Eso es lo que Dios quiere hoy.